Perfecto. Asumo yo que las demás personas se van a ir conectando en el transcurso de la noche. Primero, agradecerte nuevamente por la invitación. Es la segunda vez que participo en este curso en calidad de ponente, en este curso especializado en técnicas de litigación oral. Primero, agradecerles porque todo el mundo sabe que hoy día es 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, otra gente celebra Halloween o lo que fuera, pero bueno, nosotros estamos aquí conectados para poder seguir aprendiendo un poco más sobre todo lo que concierne al derecho penal, derecho procesal penal y las técnicas de litigación oral. Yo te felicito, Rieder, en lo particular, porque me parece excelente la idea que has tenido de poder presentar a los ponentes, así como lo vienes haciendo. Y además estás así, creo que desde la tarde, porque yo estaba entrando a Facebook y te he visto ya desde la tarde que has estado así. Y qué bueno que en realidad te sientas orgulloso del lugar de donde vienes. Yo no soy limeño, de hecho he estudiado yo en Lima, pero yo también soy de provincia. Soy de la provincia de Cañete. Cañete está al sur de Lima, está como que a 2 horas y media de Lima, y Cañete es considerada la cúnica capital del arte negro nacional. O sea, a mí el tema criollo me corre por la sangre y las venas de que yo he nacido. De hecho, acá en Perú hay un grupo muy simbólico a nivel del folclore afroperuano que se llama Perú Negro. Y Perú Negro fue fundado por Ronaldo Campos. Es cañetano, es de la provincia de San Luis. Y bueno, yo como buen cañetano bailo y enseño música negra, lo vengo haciendo desde que tengo 13 años. Soy profesor también de salsa y de música negra. En la universidad lo he enseñado por los 4 primeros trimestres cuando empecé a estudiar. Así que yo también encantado de estar presente aquí, encantado de que estés presentando la forma en cómo lo estás haciendo. Si por mí fuese, me hubieses avisado, yo también ponía mi traje así con lo que he bailado durante mucho tiempo, durante más de 10 años. Pero bueno, empecemos entonces. Nuevamente les vuelvo a agradecer. Yo soy una persona que considera que la vida debe estar dividida en 3 aspectos muy importantes. El aspecto personal, que es el aspecto humano, el aspecto profesional y el aspecto académico. El humano, que es el personal, es como tú te relacionas con tus amigos, papás, familiares, con tu enamorado, enamorado, lo que tú quieras hacer con tu vida privada. El aspecto profesional es cómo tú te relacionas como profesional, o sea, cuáles son las cosas que vienes haciendo a nivel profesional. Y el aspecto académico es tu producción como profesional, qué es lo que vienes haciendo para mejorar la academia de cualquier punto de vista, cualquier rama que tú te dediques en la vida a estudiar. Y en este caso, lo que nosotros estamos tratando de buscar un equilibrio es entre lo profesional y lo académico. Bueno, sin más que decirle, voy a compartir mi pantalla. Ya veo que somos alrededor de 90 chicos conectados. Supongo que van a ser un poquito más o de repente algunos no puedan conectarse por el día, porque están de viaje o lo que fuese. Pero bueno, aquí estamos. El tema de hoy es la teoría del caso. De hecho, el rótulo de la presentación dice la teoría del caso en el juicio oral. Es un poquito más específico, pero en realidad la teoría del caso la iniciamos desde que nosotros tenemos acceso a un caso, a una investigación, a una carpeta policial, a una carpeta fiscal, a un expediente. La teoría del caso no solamente debes plantearla como estrategia antes de iniciar el juicio oral. De hecho, nuestro modelo de código procesal está estructurado con la finalidad de que los casos no lleguen a juicio. O sea, que los casos lleguen a juicio puede suceder, pero en principio se cree que eso debe ser la excepción, porque hay muchas formas de conclusión anticipada
de un proceso de investigación penal con la finalidad de que en realidad no se lleguen a los juicios orales. Entonces, nosotros no debemos prepararnos necesariamente y con la visión de que nuestro caso va a llegar a juicio oral. Es más, cuando nosotros decidimos asumir la defensa de un caso, muchas veces los clientes nos dicen, doctor, más o menos, ¿cuánto va a durar este caso? Y nosotros le decimos, bueno, por lo menos a nivel de investigación preparatoria, como mínimo medio año, incluso se puede extender más dependiendo el delito que se te pueda imputar. Y se desaniman, no quieren continuar con la defensa del caso, ni asumir algún tipo de contrato contigo, porque piensan que en realidad el tema se va a demorar mucho. Y se asustan. Imagínate, pues si eso solamente es a nivel de investigación, imaginémonos llegar al juicio, la etapa de juzgamiento, que es la tercera etapa del Código Procesal Penal. Pasar por la etapa de investigación, que está dividida en investigación preliminar, se formaliza, investigación preparatoria, luego la etapa intermedia y luego la etapa de juzgamiento. Imagínate, pueden ser hasta 3 años, por lo menos en un delito de crimen organizado, que es un delito un poquito más complejo. Entonces, como le vuelvo a repetir, la estructura del Código Procesal Penal, que es del 2004, está pensado para que en realidad nosotros, como defensores, Ministerio Público, tratemos de buscar alguna suerte de solución antes de poder llegar a juicio oral. Si es que en realidad nosotros, como defensa particular, y Ministerio Público como titular de imputación penal o titular de la acción penal, en algún momento llegamos a concordar de que los hechos han sucedido de tal forma y ambas partes están de acuerdo, en realidad deberíamos buscar una suerte de solución de conflicto previo a la iniciación del juzgamiento, sea principio de oportunidad, terminación anticipada o lo que fuese. Pero como les vuelvo a repetir, llegar a juicio oral en realidad es la excepción. El tema de hoy es muy importante porque en realidad va a ser tu planificación a futuro. Es decir, cómo tú, y ojo, solamente, no quiere decir que la teoría del caso solamente la deba saber la defensa técnica especializada en derecho penal, sino también el representante del Ministerio Público. Ambas partes tienen que tener una teoría del caso. Entonces, la teoría del caso va a ser el planeamiento a futuro que tú vas a tener como defensa particular o Ministerio Público para demostrar cuál es tu versión de los hechos. Eso es en simple. De frente nos vamos a la yugular, damos un conceptito simple, de hecho vamos a desarrollar un par de conceptos adicionales que nos van a aperturar más el entendimiento sobre el tema, sobre la teoría del caso, pero de frente a mí me gusta ser concreto, conciso y sencillo, que de hecho creo yo que debe ser una de las características más importantes de aquella persona que quiere transmitir los conocimientos que por casualidad en la vida ha podido acceder. Y además demuestra que tú manejas un tema. Si tú te enredas para poder transmitir algo que has podido conocer, en realidad no lo conoces de forma adecuada. Si lo transmites de forma concreta, concisa, sencilla y simple y permites que la otra persona pueda entenderte sin problema alguno, quiere decir que en realidad manejas el tema. Y lo mismo va a suceder, exactamente lo mismo va a suceder cuando tú te encargues de demostrar en juicio oral cuál ha sido tu teoría del caso. Si tú no manejas al revés y al derecho a carta cabal cuál es tu caso, en realidad estás destinado a fracasar en juicio oral. Bueno, esa es una pequeña presentación de lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. El tema, como les vuelvo a repetir, es la teoría del caso. No necesariamente la teoría del caso en juicio oral, vuelvo a repetir, no necesitamos entrar a un juicio oral para recién entender una teoría del caso, sino que la teoría del caso se planta
desde el primer momento en que tú asumes la defensa de una persona natural, una persona jurídica, siendo una defensa particular, o desde el momento en que tú, como titular de la acción penal, tomas conocimiento de un hecho delictivo. Entonces, señores, les presento cuál va a ser nuestro temario del día de hoy. Nuestro temario tiene 6 puntos muy importantes. El primer punto, vamos a hablar de manera básica y correa. A mí no me gusta extenderme demasiado en los temas, porque de hecho, si ustedes quisieran aprender un poco más de los temas académicos, tienen libros, tienen jurisprudencia, tienen doctrina, tienen normativa, y eso ya depende en realidad de la formación de cada persona. Yo creo que las personas que venimos a transmitir algún tipo de conocimiento que por experiencia o por el propio trabajo que venimos realizando, en realidad nos deberían enseñar cosas que no podemos encontrar en un libro, cosas que no podemos encontrar en la norma, o cosas que no podemos encontrar en la jurisprudencia, sino cosas que en realidad nos van a pasar por la experiencia que tenemos en el litigio penal, hablando específicamente de Perú. El primer tema es decirles cuál es nuestro modelo de código procesal penal. El segundo tema, como lo hice la semana pasada, voy a recomendarle y volver a recomendarle los libros que nosotros, que considero yo deberían ustedes poder leer para que tengan un conocimiento abrumador respecto a estos temas. Y el tercer punto es la importancia de la teoría del caso. Vamos a hablar para qué nos sirve la teoría del caso. El cuarto punto a tratar es la estructura de la teoría del caso. ¿Cómo debemos estructurar nosotros la teoría del caso que vamos a plantear para demostrar un hecho? Y quinto, vamos a hablar de las características que debería tener nuestra teoría del caso, y finalmente vamos a hablar de las conclusiones. Así, temas súper puntuales, temas súper importantes y temas que en realidad quizás muchos no hayan podido conocer, pero que hoy día lo vamos a tratar de manera breve, porque tenemos solamente una horita, una hora y media. Entonces, el primer punto, debemos saber que nuestro modelo de código procesal penal es europeo continental. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro código procesal penal tiene mucha influencia de países europeos, como cuáles, España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Portugal. Mucha influencia viene de estos países europeos. Y más o menos por ahí también tenemos influencia de los países Chile, Colombia, Costa Rica, pero más o menos son de esas partes del continente. Entonces se dice que nuestro modelo de código procesal penal es europeo continental. No es anglosajón, no es de Estados Unidos. Nuestro modelo de código procesal penal es europeo continental. Entonces, al ser un modelo de código procesal penal europeo continental, tiene estructuras que nosotros debemos aprender a respetar para poder saber cómo implementar una adecuada teoría del caso que nos va a servir a futuro en el juicio oral para poder demostrar cuál es la estrategia, visión o punto de vista que nosotros tengamos sobre unos hechos particulares, sobre algunos hechos que ya han podido suceder en el pasado. Entonces, no podemos nosotros adoptar un modelo que en realidad no nos corresponde. Mucho se discute si debemos prepararnos en base a un modelo de litigio penal anglosajón. En realidad yo no le veo absolutamente nada de malo. El hecho de que nosotros tengamos mucha influencia europea no quiere decir que nosotros por actividad propia o por propia formación
podamos conocer cuál es el modelo anglosajón, o que nosotros queramos aprender a litigar en base a un modelo anglosajón, específicamente del litigio que se lleva a cabo en los Estados Unidos, para ver todo este tema de la persuasión al juzgado, bueno, en ese caso, frente a diversas personas que forman parte de un juzgado. Entonces, primer punto, quiero que quede claro cuál es nuestro modelo de código procesal penal. De hecho, señores, amigos, estudiantes, participantes, si nosotros buscamos en nuestro código procesal penal, que tiene 566 artículos, no vamos a encontrar ningún artículo que haga referencia a teoría del caso. No es que en algún artículo, 566 artículos que tiene nuestro código procesal penal, podamos encontrar una normativa con un subtítulo que diga teoría del caso. La teoría del caso debe ser así. La teoría del caso debe tener estas características. La teoría del caso debe tener estas estructuras. La teoría del caso sirve para lo siguiente. La teoría del caso es una herramienta para demostrar lo siguiente. No vamos a encontrar eso en nuestro Código Procesal Penal, porque la teoría del caso, como les vuelvo a repetir, es como que un modelo traído del mundo anglosajón, pero que tranquilamente se puede tratar de implementar en lo que nosotros venimos haciendo. Porque al fin y al cabo la finalidad es la misma, es demostrar cuál es nuestro punto de vista en base a pruebas. Entonces ya más o menos con ese primer apartado cerrado, ya tocamos el primer tema, nos vamos al segundo tema, que es la recomendación de los libritos. Este es el segundo tema, la recomendación de los libros. Hace 2 semanas que hablamos de la tutela de derechos, que también es importante. Me gusta porque justo me ha tocado tratar temas que involucran la parte principal de una investigación. La parte principal, todo lo que vamos a hacer nosotros es la investigación preparatoria. Entonces yo le recomendé 3 libros y ahora voy a aumentar uno que es súper actualizado de este año. El primero es La litigación y argumentación. Es del doctor Frank Almanza, que de hecho también ha dictado muchas ponencias, tengo entendido, acá en Udeápolis. El doctor es un crack, sabe mucho sobre el tema. Ha escrito también sobre estos temas de litigación. Y además no solamente de litigación, sino también de argumentación. Las técnicas de argumentación para poder persuadir a través de una litigación y convencer a un juez, sea un personal o colegiado, es en realidad una clase de primera. Yo les recomendaría llevar en realidad no solamente un curso de litigación, sino un curso también de argumentación, porque la litigación sin la argumentación en realidad sería una formación un poco sesgada. Así que también deberíamos nosotros darle más punche, meterle más punche a la argumentación dentro de un proceso penal. ¿Cómo nosotros vamos a argumentar frente a un juez para que nos dé la razón respecto de algo? El otro libro, que también es del 2021, también lo recomendé la semana que me tocó exponer sobre tutela de derecho, es Las técnicas de litigación en juicio oral. Estos dos son peruanos, el de Frank Almanza y el de una compilación de artículos son libros peruanos. Este sí es extranjero, Estrategias y Tácticas de Litigación, se los recomiendo porque son libros muy buenos que permiten que nosotros podamos expandir todo el conocimiento que tengamos. Se me ha ido el otro libro, pero bueno, ya después se lo pasaré. Tenía otra diapositiva. Acá lo tengo. Se los voy a decir de todas maneras. Lo había puesto en la diapositiva, pero no sé por qué se ha borrado. El otro libro, que de hecho está ahorita en eventos académicos porque lo van a empezar a debatir, se llama Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales.
Litigación penal estratégica en juicios orales, de la editorial Tirantulacha. Así que esos son los 4 libros que yo podría recomendar para que ustedes no solamente se queden a gustos con la clase, con el curso, con el diplomado que van a recibir o que sigan recibiendo a futuro, sino que por su parte vayan aprendiendo nuevas cosas, sean totalmente autodidactas. Entonces, el segundo punto es la importancia de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Para qué nos va a servir la teoría del caso? Si ustedes nunca han escuchado hablar de la teoría del caso o no han tenido la oportunidad de poder debatir estos temas, ahorita, de manera concreta, vamos a tocar las partes más importantes que ustedes, como estudiantes, profesores, universitarios, trabajadores, sepan más o menos qué es lo que deben hacer para tener un caso sólido. Este es un concepto de Herbert Benavente Chorres, que en realidad nos hace una aproximación al concepto de la teoría del caso. Dice que la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes, como les vuelvo a repetir, cada una de las partes, la teoría del caso no solamente la debe plantear la defensa penal individual de una persona natural o persona jurídica, también la debe plantear la contraparte. Y en los temas penales la contraparte siempre la va a asumir el Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal, quien te va a decir, tú has cometido esto, yo creo que tú has cometido este delito por tales motivos y tengo las pruebas y lo voy a demostrar y te voy a acusar. Entonces, la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos. Vuelvo a repetir, la teoría del caso no solamente la debemos preparar antes de ir a juicio oral. Nos dan fecha para juicio oral después del auto de juicio oral. Ya tenemos fecha de juicio oral, 31 de octubre de 2021 a las 7 de la noche. ¿Cuáles son los documentos que necesito? Ya, estos, me voy a juicio oral, bacán. No, señores, como les voy a repetir desde un principio, y lo está diciendo un autor muy reconocido en estos temas, que es Herbert Benavente Chorres, que es el planteamiento que las partes deberán realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, normas jurídicas, ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio que se ha recabado. Miren, es un concepto para mí completo, que te dice quiénes están obligados a plantear una teoría del caso, desde cuándo, qué es lo que deben tener en consideración y para qué les va a servir. Suficiente. Acá tengo otra definición, que es de César Reyes Medina, que afirma que la teoría del caso es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los apoyan. Acá se agregan algunas cosas más importantes, que llaman la atención, más relevantes, que te dicen sobre los hechos penalmente relevantes, sobre los hechos penalmente importantes, sobre los hechos cruciales, penales, o sea, no sobre cualquier hecho, sino que tiene que ser un hecho penalmente importante, penalmente relevante, que esté descrito en la norma jurídica penal. Y ahora también las pruebas que sustentan esos hechos penales relevantes y los fundamentos jurídicos que los apoyan. Entonces ya tenemos dos aproximaciones de lo que podríamos nosotros entender sobre la teoría del caso. Le vuelvo a repetir, señores, que la teoría del caso es la parte más importante, más importante de nuestra defensa como abogados litigantes o como representantes o titulares del Ministerio Público. Sin teoría del caso,
nosotros vamos totalmente dirigidos al fracaso. Si no sabemos plantear adecuadamente una teoría del caso, en realidad, ¿para qué asumimos una defensa penal? ¿Para qué nos hemos hecho abogados? ¿Para qué vamos a tratar de defender a una persona si es que no sabemos en realidad ni por dónde empezar a debatir los temas que supuestamente se le están imputando? Vamos a un tercer concepto. Estoy dando en realidad, voy a darle como 5 o 6 conceptos de lo que se entiende por teoría del caso, porque cada concepto va agregando una cosita adicional. Yo considero es muy importante que ustedes deben conocerlo. El otro dice, la teoría del caso corresponde a la idea central que adoptamos para explicar y dar sentido a los hechos que se presentarán como fundantes de una historia, permitiendo dar cuenta de la existencia de una determinada teoría jurídica. Acá, como le digo, se agrega unas palabras adicionales que son importantes. Que habla de la historia, de la importancia de la historia que nosotros vamos a manejar dentro de un proceso penal para demostrar que esa historia es verdadera. Lo vuelvo a repetir, la teoría del caso corresponde a la idea central que nosotros vamos a adoptar para explicar y dar sentido a los hechos que se presentan como fundantes de una historia. Tenemos una historia, ¿cómo nosotros vamos a explicar esa historia? Ese punto de vista que nosotros tenemos sobre cómo han sucedido o han ocurrido unos determinados hechos. Ahora, el profesor norteamericano, Vinnie Miller, dice, tiene la importancia de storyline. Luego vamos a tocar este tema, que ahorita es uno en los podcasts, el storyline o la forma en cómo tú debes aprender a plantear la historia de los hechos para que estos hechos calen en el juzgado, calen en el fiscal y tú puedas hacer el triple, el cuádruple, el quíntuple de persuasivo que antes. Entonces te dice, el operador del derecho describe la historia del caso teniendo en cuenta el contexto en el que se contará. La teoría del caso es una instantánea, un marco, esencia de la historia o lo que el caso o lo de que el caso se trata, por lo que debe existir coherente, por lo que debe de existir coherentemente que los elementos que la crean, por lo que debe de existir coherente que los elementos que la crean. Ahí creo que hay un error de redacción, pero básicamente es que nosotros vamos a contar una historia, muchachos. Y esa historia debe tener elementos probatorios. Y esa historia debe ser coherente y persuasiva. Luego vamos a hablar de la importancia de la storyline para que en realidad sepamos nosotros cómo debemos contar los hechos que sucedieron. Esta creo que ya es la última. Que habla que la teoría del caso es una explicación creíble de lo que pasó sobre hechos que puedas probar. Es una explicación creíble de lo que pasó sobre hechos que puedas probar. También dice algo adicional que es muy importante, que es sobre lo que pasó, señores, sobre lo que pasó. No te está diciendo sobre lo que está pasando, ni sobre lo que pasará. Acá te hablan de la importancia del storyline. Storyline es la historia contada en una línea de tiempo. Y esa historia que se cuenta en una línea de tiempo siempre va a ser pasada. Como les vuelvo a repetir, la teoría del caso es una explicación creíble sobre lo que pasó. Y sobre lo que pasó, tú tienes diversos hechos que probar. Entonces tenemos acá varios conceptos de frente estamos yendo a lo que queremos saber. ¿Qué es la teoría del caso? Ya hemos explicado el primer concepto, el segundo concepto, el tercer concepto, el cuarto concepto y el quinto concepto.
Ya sabemos entonces qué es la teoría del caso. Con estas 5 versiones, que cada una de las versiones le va agregando en realidad una definición extra adicional, es por eso que le he mencionado, por eso que le he puesto en las presentaciones estas 5 versiones de lo que significa la teoría del caso, para que nosotros tengamos un concepto completo de lo que significa la teoría del caso. Es lo que nosotros debemos hacer en la vida. En la vida lo que nosotros debemos hacer es verificar cuáles son las personas a las que nosotros admiramos y sacar lo mejor de cada uno. Y sacando lo mejor de cada uno, podemos adoptar la suma de todas las personas que admiramos y obviamente, si tenemos la suma de todas las personas que admiramos, nosotros vamos a poder sobresalir por sobre encima de ellos. Es lo que debemos hacer acá con los conceptos. Cada autor tiene un concepto determinado respecto a lo que significa la teoría del caso. Pero nosotros somos más hábiles, vamos a diferentes conceptos, adoptamos la parte más importante de cada concepto, la sumamos y tenemos un concepto completo de lo que significa la teoría del caso. Entonces, para responder la pregunta que tenemos acá, ¿cuál es la importancia de la teoría del caso? Porque ya hemos respondido qué es la teoría del caso. Pero ahora, ¿para qué nos sirve? Acá también les voy a dar un montón de respuestas respecto de la importancia de la teoría del caso. Es una herramienta que utilizaremos en juicio oral para demostrar nuestra posición sobre un hecho. El hecho de que utilicemos esta herramienta en juicio oral no significa que la vayamos a preparar recién, una semana antes de que tomamos conocimiento de que vamos a empezar el juicio oral. No. Ya hemos dicho que desde que tomamos conocimiento de que vamos a asumir la defensa legal de un caso, debemos empezar a trabajar en nuestra teoría del caso. No se preocupen que ahora voy a hacer muchísimo más, ¿cómo podría decirlo? Muchísimo más concreto al momento de decirle cómo se debe realizar una teoría del caso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo luego. Porque muy fácil es decir, tienes que hacerlo así. Pero al momento de, por ejemplo, pero al momento de tomar tu hoja en blanco, ya, ¿cómo empiezo a armar mi teoría del caso? Ahí está, pues. Ya te he dicho qué es la teoría del caso, ya te he dicho para qué sirve la teoría del caso, ya te he dicho cuándo vamos a utilizar la teoría del caso, ya te he dicho desde cuándo debemos tener claro cuál va a ser nuestra teoría del caso, pero en un papel, ¿cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo estampamos en un papel? Bueno, ya sabemos que es una herramienta que utilizaremos en juicio oral para demostrar nuestra posición sobre el hecho. También es una herramienta que utilizaremos en la búsqueda de la verdad, para la búsqueda de la verdad. Es importante que tengamos en cuenta esto. Todo proceso penal nos va a servir a nosotros o a las diversas partes de un proceso para buscar la verdad. Pero ya esto depende en realidad de cada persona, de la ética de cada persona y de cómo una persona esté predispuesta a llevar adelante la defensa de un imputado o de un investigado. Porque lo que en realidad debemos buscar es saber la verdad de los hechos, independientemente de cuál sea la consecuencia de los mismos. Es por eso que nosotros, si queremos tener una muy buena reputación como abogados defensores, antes de asumir un caso, por lo menos deberíamos estudiarlo. No es que nos llegue un caso y quizás por la desesperación de que no tengamos algún trabajo estable y queramos asumir la defensa de cualquier caso, terminamos asumiendo un caso en donde sabemos que la persona es culpable y a toda costa queremos demostrar que no es una persona culpable. O sea, el fin último del proceso, que es la búsqueda de la verdad, a nosotros en realidad nos llega, y lo que queremos hacer es todo lo contrario.
tratar de mostrar lo que no es, lo que no ha pasado verdaderamente en un determinado caso. Pero como les digo, este es un tema enteramente personal que depende de cada ser humano, de cada estudiante, de cada abogado, de cada fiscal, en realidad de cada ser humano. Bueno, también tenemos que la teoría del caso es una herramienta que nos servirá de plan, estrategia y visión para demostrar un hecho. La teoría del caso debe estar implantada en una hoja, en un cuaderno, en un borrador, en tu Word. La teoría del caso debe estar implantada y tú debes empezar a describir cuál va a ser tu estrategia de defensa a futuro. Como le digo, es una herramienta. Y si es una herramienta, debe estar en tu celular, debe estar en una hoja, debe estar en tu borrador, en tu blog, en tu Word, en donde sea, pero debe estar plasmado. Teoría del caso. Caso tal, expediente, fiscalía, policía, fiscal, juez, estado procesal, todos los datos. ¿Cómo voy a empezar a defender a esta persona? Por eso, todos esos datos van a ser una herramienta que nos van a servir de plan, de estrategia y de visión para demostrar un hecho. Todo debe estar ahí y todo eso debe tener solamente un fin: demostrar cuál es la versión de los hechos que tenemos nosotros como defensa legal, o en el caso del Ministerio Público como titular de la acción penal. Tiene que demostrar, obviamente, el delito que está acusando. Otra herramienta es que nos va a servir para mostrar los hechos que debemos probar. Como les vuelvo a repetir, dentro de esa teoría, tú vas a desgranar cuáles son los hechos que tú necesitas probar dentro de un proceso penal. Es una herramienta que nos va a servir para demostrar la visión que tenemos respecto de un hecho. Efectivamente, es nuestro propio punto de vista sobre los hechos, cómo han sucedido los hechos, cómo han acaecido los hechos. Nuestra versión se va a ver traducida en la teoría del caso. Y finalmente es una herramienta que nos servirá para reconstruir hechos que deberán ser probados. No solamente para demostrar los hechos que nosotros vamos a exponer en juicio oral, sino que también nos va a servir a nosotros para la reconstrucción de los hechos que nosotros debemos pasar, reconstrucción de hechos pasados. Básicamente, nuestra teoría del caso es como nuestra hoja de ruta. Es básicamente lo que se le exige a un presidente o una persona que va a postular al cargo de presidente, y para que vean de la importancia, haciendo una analogía, para que vean de la importancia de la teoría del caso, cuando un presidente va a asumir la presidencia de una nación, se le exige: ¿cuál es tu hoja de ruta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por favor, enséñanos, explícanos y dinos cuál es tu hoja de ruta para estar seguro de que efectivamente a futuro vas a cumplir con lo que estás diciendo que vas a hacer. Ya, pues la teoría del caso es exactamente lo mismo, nuestra hoja de ruta que el cliente nos va a exigir, porque a futuro tenemos que cumplir lo que estamos diciendo que vamos a hacer en nuestra teoría del caso. Es nuestra hoja de ruta para ejercer una defensa adecuada, eficaz y eficiente. Ahora, importante, tema sumamente importante. Lo que nosotros vamos a demostrar es lo que sucedió en el pasado. Creo que ya lo he hecho de una forma sucinta, pero lo que vamos a demostrar es lo que sucedió en el pasado, señores. Nosotros no vamos a demostrar algo que sucedió que está sucediendo en el presente, ni algo que va a suceder en el futuro. Vamos a demostrar hechos que han sucedido, que han acaecido y que se han concretado en el pasado. La teoría del caso nos va a servir para eso, para demostrar, una vez más, vuelvo a repetir, sucesos, hechos, acontecimientos que han
pasado anteriormente a la iniciación de una investigación. Porque sí, pues es evidente, tú interpones una denuncia por un hecho que ha ocurrido, no por un hecho que está pasando, a menos que sea un tema de Francia. Pero igual ese hecho va a ser pasado y tú vas a plantear una estrategia de defensa en base a lo pasado, no a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder. Entonces, señores, como les vuelvo a repetir más o menos para ir ordenándonos, ya tenemos explicado, detallado y analizado, espero yo, de una forma concreta, sucinta y lógica, coherente. Hemos hablado del tema del modelo del Código Procesal Penal, hemos hablado de los libros que yo les recomiendo leer para que puedan tener un poquito más de conocimiento en esos temas, y hemos hablado de la importancia de la teoría del caso. Entonces, vayámonos al siguiente punto, que es cómo está estructurado, cómo debería estructurarse la teoría del caso. Pero antes creo que tengo un puntito adicional. Ya, perfecto. ¿Cómo debemos estructurar nuestra teoría del caso? Tenemos tres elementos, importante y básico. Tenemos que ser conscientes que debemos centrarnos en tres elementos. Previo a decirles cuáles son estos tres elementos, que de repente ustedes, si han tenido la oportunidad de poder escuchar a otras personas, quizás lo van a conocer. Pero antes, Miguel, antes de saber cómo estructurar mi teoría del caso, me llega un caso, ¿y qué es lo que debo hacer? Suena mi teléfono. Roberto, yo sé que tú, he visto tus publicaciones, sé que has estudiado Derecho, sé que eres abogado, sé que tienes unos casos importantes, o sé que te estás iniciando en todo este mundo de la defensa legal penal. Mira, me ha pasado este temita, tengo este casito, mira, ya me ha llegado alguna notificación de la policía, me han dicho que tengo que ir a declarar, pero yo no sé absolutamente nada. Dice que yo cometí el delito de falsificación de documentos, de uso de documento falso, pero yo no sé absolutamente nada. ¿Cuál es tu WhatsApp? ¿Cuál es tu número? Te envío la notificación para que tú puedas verla, para que tú puedas observarla y para que me digas qué es en realidad lo que tengo que hacer. Entonces te manda el WhatsApp con la notificación. Entonces, es un nuevo caso. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Y la notificación, ahora te llega, simplemente la notificación, la policía te llega y simplemente te dice, te cito a declarar el martes a las 4 de la tarde, o puede ser el miércoles a las 4 de la tarde, designa a un abogado de tu confianza y te espero, no sé, en la división de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Avenida España, tal, tercer piso, división de falsificación, documentos, etc. O de estafa, o lo que sea. No te dice nada más. O sea, no te dice, si bien te dice qué delito es, y si bien te dice quién te está denunciando, y si bien te dice cuál es la fiscalía a cargo, no te dice absolutamente nada más. No te cuentan los hechos, no te cuenta si eres autor, no te cuenta si debes declarar, no sé, como testigo, no te cuenta cuáles son las pruebas en tu contra, no te cuenta nada más. Te dice que solamente tienes que acudir a declarar. Entonces, ¿tú qué haces? Lo bueno, antes no sucedía, lo bueno que era todas las notificaciones llegan con los datos del superior instructor de la policía que va a estar a cargo de tu investigación. Te dice, pues, el número telefónico de la persona y el nombre. ¿Ya? Porque lo primero que tienes que hacer es ring, llamar, superior, instructor, llama, por favor, me quiero comunicar con usted porque mi patrocinado, le ha llegado tal notificación, quisiera saber más o menos de qué trata la información, hay la posibilidad que no te la den por llamada. Algunos sí, otras personas no. Ya eso depende en realidad
eh, cómo tú puedas poner en práctica tus artes de persuasión para obtener la información por llamada, por WhatsApp. Hay algunos que te pueden entregar la información por WhatsApp. Yo no veo ningún tipo de inconveniente a que en realidad te entreguen la información por WhatsApp y te notifiquen y todo eso. Pero hay otros que dicen, no, doctor, ¿sabes qué? Presente su escrito. Es más, ahora dicen, presente su escrito, pague las copias ya están todas digitalizadas, o al principio deberían estar, pague las copias, venga con su escrito, venga con su voucher, presente los meses de partes, espere 3 días, que esos 3 días se vuelven hasta una semana, espere 3 días y ya puede venir a recogerlo. Porque nosotros lo primero que tenemos que hacer, y está en uno de los primeros puntos, es recabar toda la información. Recabar toda la información respecto del caso. Debemos saber todo lo que está expuesto en la denuncia. Y siempre la denuncia, bueno, en la mayoría de casos, siempre está en investigación preliminar y todos los documentos los tiene la policía. Entonces, primero, nos dio un caso, ¿qué vamos a hacer? Recabar todo esto es parte de, en realidad, de la teoría del caso, ¿no? Recabar toda la información, toda la información. Pedimos copias, un juego de copias de toda la carpeta policial y todos sus anexos. Muchas personas piden solamente copias de la carpeta policial y el policía que es vivo te da solamente copias de la carpeta policial. Si no has puesto anexos, no te va a dar ningún anexo. Así que deben pedir toda la carpeta policial y los anexos respectivos. Entonces ya, acá tenemos toda la información, pedimos todo, nos apersonamos, chévere. Obviamente, si vamos a pedir copias, tenemos que apersonarnos, la firma y todo, ya, un tema de gestión administrativa que entiendo yo, usted lo debe saber. Básico, importante, saber los hechos relevantes penales. Justamente lo que acabamos de hablar hace un momento. ¿Cuáles son los hechos de relevancia penal? Porque cuando te interponen una denuncia, si es formal, y escriben un documento, redactan una denuncia y la presentan, te cuentan toda la historia de vida, pero tú debes ser inteligente e irte a los hechos de relevancia penal. Si te están denunciando por falsificación de documentos, vete a los hechos de relevancia penal en donde te digan qué documento fue el falsificado, con qué fecha fue falsificado y cuál es el documento que ha sido falsificado. Te vas a los anexos porque si están interponiendo una denuncia por falsificación de documentos, el documento falsificado debe estar ahí en la denuncia. O sea, tendría que estar. Saber cuáles son los hechos penalmente relevantes. Porque en base a eso tú vas a saber cómo defenderte. Necesitas conocer cuál es el hecho penalmente relevante. Entonces, necesitamos saber cuál es la imputación. No, la imputación no es el delito. El delito es la normativa genérica, gaseosa, que tú hayas podido cometer, pero la imputación debe ser totalmente descrita, por ejemplo, en la apertura de diligencias criminales por parte de la Fiscalía. Muchas veces sucede que tú tomas un caso y dicen, ya, ¿cuáles son los hechos imputados? Ah, falsificación de documentos. No, los hechos imputados no son falsificación de documentos. Ah, ya, sí, ¿por qué ha falsificado documentos? No, señores. Cuando la Fiscalía apertura una investigación, por lo menos debe tener unas sospechas de que se está cometiendo un delito. De lo contrario, lo hubiese archivado liminarmente. Entonces, debes saber cuáles son los hechos penalmente relevantes, la normativa y el hecho que respalda la normativa. Lo vuelvo a repetir, si me pregunta cuáles son los hechos que se están imputando, no es falsificación de documentos, no, es Rafael Contreras falsificó no sé, la acta de declaración jurada de fecha 25 de octubre de 2019, la cual formaba parte del expediente de conciliación que él había acordado con su expareja en el centro de conciliación tal.
Ahí ya por lo menos tú sabes cuáles son los hechos concretos que se te están imputando. Y de frente te vas a los anexos y revisas, ya, esto se me imputa, y vas a encontrar en los anexos, este es el documento que supuestamente tiene la firma que ha sido falsificada. Más o menos ya, entonces te centras de frente y de cabeza y con todas las ganas en los hechos penales. Luego de eso, que tú ya conoces los temas que se están imputando, van a empezar a investigarse. Tienes que entrevistarte con las partes involucradas, obviamente. Muchas personas se entrevistan con la parte involucrada previamente a conocer los hechos, pero la parte involucrada siempre te va a dar una versión un poco sesgada respecto de cómo en realidad sucedieron los hechos. En cambio, cuando tú ya tienes los documentos revisados, ya has visto el documento de la policía, el documento de la fiscalía, ya sabes en realidad por dónde debes iniciar tu investigación y ya sabes qué es lo que le tienes que preguntar a las personas que están siendo investigadas o a la persona que está involucrada. Primero lee la información, luego entrevístate y le haces las preguntas pertinentes que tú quieras. Y con todo eso, ya planteas tu estrategia de defensa. Ya tienes, obviamente, pides a la persona involucrada, investigada, una serie de documentos, que te especifiquen hechos, le explicas qué es lo que van a hacer. Toda esa explicación que tú empiezas a dar a la parte investigada, en este caso, va a ser tu planteamiento de la teoría del caso. Muchas veces llegan las partes involucradas y dicen, autor, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo usted cree que va a pasar? Explíqueme que yo no sé absolutamente nada. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué debemos hacer? Eso es enteramente preparación de tu teoría del caso. Es cómo tú vas a tratar de demostrar los hechos que han acaecido en el pasado para la defensa de tu patrocinado. Bueno, y en el caso de la fiscalía es para acusar a esta persona que está siendo investigada. Entonces, eso espero que les haya quedado totalmente claro. Es básico, importante que ustedes saberlo para ser objetivos, porque seguro que hay muchas personas que son estudiantes que no han sabido cómo reaccionar frente a la llegada de un nuevo caso, no necesariamente porque te van a comunicar, sino si tú eres un practicante. Siempre los abogados admiran mucho la proactividad de los practicantes cuando le dan un caso y dicen, ya, defiéndelo como si fuese tuyo. Tienes un caso, pues, de, no sé, 500 hojas, 1000 hojas, 2000 hojas, dependiendo del delito que se va a investigar, y no sabes qué hacer. No sabes por dónde empezar. A mí me ha pasado cuando he empezado a practicar. Entonces, más o menos, yo he querido decirles cuáles son los primeros pasos que una persona debe hacer para asumir una defensa legal. Y todas estas cosas, si tú no eres abogado, te lo tienes que decir a la persona que está por encima de ti. Dice, yo creo, doctor, que se debe hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque el Código Penal dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y así. Y facilitarle la vida en realidad a la otra persona a la cual tú estás ayudando. Eso no quiere decir que la otra persona te tiene que enseñar. Obviamente, tiene que corregir, enseñar, guiar y decirte si lo que tú estás planteando, o por lo menos es tu visión respecto del caso nuevo, está bien o está mal, o empiezan a debatirlo y se aprende mucho. Entonces, la segunda pregunta era, ¿cómo debemos estructurar nuestra teoría del caso? Nosotros ya sabemos qué hacer cuando nos llega un caso. Lo básico, ya sabemos lo básico. 3 elementos importantes para estructurar nuestra teoría del caso. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. 3 elementos que nosotros debemos conocer al revés y al derecho para plantear y estructurar nuestra teoría del caso. ¿Qué significa el elemento fáctico? Fáctico es en realidad lo que ha pasado fácticamente, lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, lo que ha acaecido. Está relacionado con los hechos acontecidos y denunciados que serán materias de investigación. Les vuelvo a repetir,
teoría, ya estamos hablando de cómo estructurar nuestra teoría del caso. Ya no solamente le estoy diciendo qué es la teoría del caso, cuál es la importancia de la teoría del caso, qué debemos hacer cuando llega una nueva investigación, sino que ahora le estoy diciendo cómo debes estructurar tu teoría del caso, que debe estar plasmada en una hoja, tu cuaderno, tu blog, tu Word, tu celular. Tiene 3 elementos básicos. De hecho, son los elementos más importantes. Pero ahora les voy a explicar que deben tener algunas cosas adicionales. El elemento fáctico, debemos nosotros saber cuáles son los hechos que han sucedido. Recuerden, en un proceso tenemos de una parte la fiscalía, de otra parte la defensa penal individual, la defensa técnica. Estas partes, dentro de la etapa de investigación, van a aportar todos los elementos de convicción para que luego, terminada la etapa de investigación, la etapa intermedia, se vayan donde un juez, un tercero, y el juez va a decidir, en base a todos los elementos de convicciones que se convierten en pruebas, que van a ser actuadas en juicio oral, va a decidir a quién le da la razón. A quién le da la razón. Entonces debemos tener muy claros los hechos. Los hechos no solamente deben ser los que expone la fiscalía, porque la fiscalía va a exponer los hechos de acuerdo a su propio punto de vista, a su propia teoría del caso. Muchas veces ha pasado que nosotros en realidad nos concentramos tanto en los hechos expuestos por la fiscalía. Es más, cuando estudiamos un caso, estudiamos los hechos expuestos por la fiscalía. Y eso es un tremendo error. Está bien estudiarlo para conocerlo porque necesitamos saber de qué nos vamos a defender, pero si solamente estudiamos los hechos que la fiscalía nos está imputando, es un conocimiento sesgado, porque muchas veces la fiscalía expone los hechos que en realidad solamente le conviene a ellos para poder demostrar su teoría del caso dentro del juicio penal. Muchas veces oculta hechos que son de suma importancia y que la defensa legal debería tomar conocimiento ¿para qué? Para lograr la finalidad, que es la búsqueda de la verdad dentro de un proceso penal. Eso a mí me parece totalmente atroz. Hay muchas personas, como les voy a repetir, que solamente se basan en los hechos que están expuestos por parte de la Fiscalía, tomando como ciertos absolutamente todos los hechos que la Fiscalía está exponiendo. Y eso es un gravísimo error. Es un gravísimo error. No por ser titular de la acción penal, no por tener una investidura de funcionarios públicos, nosotros debemos asumir que todo lo que se está imputando por parte de la Fiscalía son los hechos verdaderos. Uno debe ser totalmente mosca para darse cuenta, oye, estos hechos nunca pasaron. ¿Por qué estás omitiendo este hecho? Mi testigo dijo tal cosa cuando se tomó la declaración. Este hecho que es de suma importancia, tú no lo estás tomando en consideración al momento de aperturar tu investigación, al momento de formalizar tu investigación, o al momento de acusar. Entonces debemos estar moscas, debemos saber los hechos, que obviamente imputa la Fiscalía, debemos saber los hechos de nuestro cliente y cómo nos lo va a retratar, contar y especificar, porque esos hechos, conjuntamente con los que la Fiscalía nos está imputando, van a ser los hechos materia de investigación. Entonces tenemos que conocerlo. Primer elemento, debemos tener muy claros los hechos. Los hechos. Segundo elemento, el elemento jurídico está relacionado con la norma que se aplicará a los hechos que son investigados. Estos hechos, ¿en qué norma del Código Penal especial se van a subsumir? Si es falsificación de documentos, estos hechos se deben subsumir en una norma. Debemos conocer al revés y al derecho a nivel de normativa, jurisprudencia y doctrina, todo lo que engloba la falsificación de documentos. ¿Qué se entiende por falsificación de documentos? ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina sobre la falsificación de documentos? Nuestros jueces, ¿qué han dicho sobre la falsificación de documentos? Todo eso lo tenemos que tener
conocido al revés y al derecho. Por eso tenemos el elemento fáctico, ya tenemos el elemento jurídico, y ahora la tercera, el tercer elemento de la estructura es el elemento probatorio. Por eso es muy importante conocer los hechos penalmente relevantes, porque lo que nosotros vamos a probar son los hechos penalmente relevantes. No vamos a probar hechos que en realidad no tengan relación directa con los hechos que se nos están imputando. El tema del elemento probatorio está relacionado con los elementos de prueba que servirán para demostrar los hechos. Entonces, en tu teoría del caso, debe estar tu hoja dividido en elemento fáctico. ¿Cuál es el elemento fáctico? Descripción. ¿Cuál es el elemento jurídico? Descripción. ¿Cuáles son los elementos probatorios que tengo? Descripción. Esos son los tres elementos importantes que debe tener tu teoría del caso. Cuentas el caso, los hechos generalmente relevantes, cuentas cuál es la normativa con jurisprudencia, normativa y doctrina. Debes ahí poner en tu blog, debes ordenar, debes ser tremendamente ordenado para llevar a cabo una buena defensa penal. ¿Qué es lo que ha dicho tal autor sobre la falsificación de documentos? Copias, pegas, lo pones. ¿Qué es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia sobre la falsificación de documentos? Y que sea relevante para nuestro caso. Copias y pegas y lo pones. Ya vas estructurando absolutamente todo y el camino para la defensa es muchísimo más fácil. ¿Cuál es la normativa? Copias y pegas. Lo pones. Ahí tienes totalmente claro. Ya tienes los hechos, ya tienes la normativa. ¿Cuáles son los elementos probatorios? Ya. Acá viene esto, importante, las fuentes de información. Los elementos probatorios. Hay testigos, hay peritos, hay documentos, hay objetos, hay videos, hay fotos, hay conversaciones de WhatsApp, hay correos electrónicos, hay llamadas, hay videos de Zoom, webinar. O sea, ya sabemos entonces que nuestra teoría del caso debería estar dividido en estos tres elementos importantes. El elemento fáctico, jurídico, probatorio. Decía que deberían haber más elementos porque siempre pones teoría del caso, pones el nombre de la persona investigada y haces tu cuadrito. ¿Cuál es la ubicación? ¿En qué juzgado o fiscalía está ubicado? El juzgado, la fiscalía. ¿Quién es el fiscal acá? ¿Cuál es el número del celular del fiscal? ¿Cuál es el juez? ¿Cuál es el número del juez a cargo? ¿Cuál es el número de la carpeta fiscal? ¿Cuál es el número del expediente? ¿Cuál es el número del policía? ¿Cuál es el nombre del policía? ¿Cuál es el estado del proceso? ¿Cuál es el nombre del investigado? ¿Y cuál es el nombre del agraviado? Todos esos datos iniciales e importantes deben estar en teoría del caso, caso tal, datos de investigación, debes poner todos los elementos que te estoy diciendo, y estructura de tu teoría del caso. Ojo, muchachos, teoría del caso es muy distinto a teoría del delito. Estamos hablando de teoría del caso. Ellos van a tener una clase de teoría del delito. Estamos hablando de cómo nosotros iniciar en esta etapa de la investigación. Teoría de nuestro caso, no es teoría del delito. Entonces pones ahí tus tres elementos, 1, 2 y 3, y lo que yo sugiero es la perspectiva a futuro que tienes tú respecto de lo que va a suceder con lo que has venido poniendo en tu teoría del caso. Teoría del caso del investigado tal. Primer punto, datos del expediente de la investigación, ya les he dicho que lo voy a ver. La estructura de la teoría del caso y tu percepción a futuro. ¿Qué es lo que tú piensas que va a pasar si es que todo lo que tú has descrito se va concretando de manera positiva en favor de tu patrocinado? Luego, señores, les hablé, esto es para el último elemento, que es el elemento probatorio, la importancia de las fuentes de información. Debemos saber de dónde debemos obtener las fuentes, de dónde debemos obtener los elementos probatorios.
Y los elementos probatorios vienen de los testigos, de los peritos, de los documentos, los objetos. Por ejemplo, yo estoy llevando un caso de falsificación de documentos y tengo un informe pericial grafotécnico de par. Debemos presentarlo en las diligencias preliminares a la policía o a la fiscalía, en donde un perito especialista en el tema, que es básicamente un perito criminalístico en grafotecnia y papiloscopia, en donde él te dice si la firma pertenece o no pertenece a la persona. Y no solamente esa pericia, por ejemplo, también puede haber otra pericia, informe pericial de identificación papiloscópica. ¿Qué es papiloscópica? Es básicamente para definir si la huella digital, la huella dactilar pertenece o no pertenece a la persona que supuestamente ha sido agraviada en el sistema de la falsificación de documentos. Entonces, debes ofrecer esta noticia. Es un elemento de convicción que le va a hacer pensar al fiscal si efectivamente se ha cometido o no el delito. Debes ofrecer la declaración, si tú quieres la declaración del perito para que explique, para que le hagan las preguntas y vaya generando muchísimo más convicción dentro de tu teoría del caso. Todo esto es teoría del caso, muchachos, es lo que nosotros vamos a pensar para iniciar una buena investigación, a ganar o ganar. Los documentos, obviamente que pueden ser, no sé, pues, fotos, conversaciones, y vamos a demostrar que no hemos falsificado un documento, y, por ejemplo, un documento que sea un acta de conciliación, una llamada con la persona con la cual tú te ibas a comunicar para ir a firmar el acta de conciliación. Una llamada de coordinación que dice, ya, a las 9 de la mañana vamos y vamos a firmar el acta de conciliación. Correos electrónicos en donde están coordinando que si efectivamente van a ir a las 9 de la mañana. WhatsApp de coordinación, oye, mira, estoy llegando, acá estoy en la puerta, te espero, mira, estoy en la puerta, vamos a entrar juntos para firmar. Sí, sí, estoy acá, estoy llegando. Elementos de convicción. Puedes entregar hasta tu celular, mira, entrego mi celular y lo dejo y solicito se programe visualización de conversación, o de llamadas o lo que fuese, para que quede constatado en un acta de que efectivamente, sí, pues, se hicieron todas las coordinaciones necesarias con la persona que también firmó el documento y que ahora está denunciando y diciendo que ese documento no lo ha firmado ella, que ha sido falsificado. Entonces ya tienes muy bien estructurado tu teoría del caso, ¿no? Ya tenemos los tres elementos muy bien estructurados, ya los conocemos. Ahora, tenemos una parte muy importante dentro de la teoría del caso. Señores, ¿cuáles son las características que debe tener una teoría del caso? Hay 5 características. Es así, el tiempo va volando. Para mí, yo estoy dictando 15 o 20 minutos, pero ya nos queda alrededor de 10 minutos o 15 para poder terminar. Asumo yo que más o menos estoy tratando de ser recontra ameno con esta clase para que no resulte ser muy pesado. ¿Cuáles son las características? Ya sabemos, recapitulando todo, porque si alguien no ha estado, ya sabemos el contexto de teoría del caso. Hemos dado 5 conceptos de teoría del caso. Ya sabemos la importancia de una teoría del caso. Ya sabemos qué hacer cuando llega un caso desde un inicio. Ya hemos hablado de la estructura de la teoría del caso, estructura fáctica, jurídica y probatoria. Y ahora vamos a hablar de las características que debe tener una teoría del caso. 5 características, muchachos. 5 características sumamente importantes. Y aquí están. Características de nuestra teoría del caso. Característica 1, sencillez. Característica 2, credibilidad. Característica 3, suficiencia jurídica. Característica 4, flexibilidad. Y característica 5, única. Nuestra teoría del caso debe ser única. Estas
Estos 5 elementos de las características debemos nosotros tener muy presente, no solamente al momento de elaborar nuestra teoría del caso pensando a futuro, sino en todo el proceso, muchachos. En todo el proceso debemos ser sencillos. En todo el proceso debemos demostrar credibilidad. En todo el proceso deberíamos demostrar suficiencia jurídica. En todo el proceso deberíamos demostrar que nuestra teoría del caso es flexible y que es... ¿Cómo lo demostramos? No solamente hablando, no solamente diciéndoselo a tu cliente, ¿no? No solamente transcribiendo nuestra teoría del caso en un papel, no, sino al momento de dirigirnos al fiscal, al momento de dirigirnos al policía, al momento de dirigirnos al testigo, al momento de realizar preguntas dentro de una declaración, al momento de presentar nuestro informe de pericia grafotécnica, nuestro informe de pericia papiloscópica. Debemos ser sencillos, creíbles, con suficiencia jurídica, debemos ser flexibles, deberíamos ser únicos. Al momento de entrevistarnos con el juez, al momento de elaborar nuestros alegatos de apertura, al momento de hacer nuestro examen directo, interrogatorio, al momento de hacer nuestro contrainterrogatorio, al momento de hacer nuestros alegatos de cierre, debemos ser siempre sencillos, creíbles, demostrar suficiencia jurídica, flexibles y únicos. Muchas veces se cree equivocadamente, pienso yo, que mientras más complicados en hacer un escrito de alegatos de defensa, o de solicitud de archivo, o de solicitud de sobreseimiento, o de solicitud de acusación, muchas veces se cree erróneamente que debemos presentar un escrito de 20, 30 páginas, con un montón de jurisprudencia, con un montón de doctrina, con un montón de normativa, y estamos muy equivocados, sobre todo porque nuestro Código Penal tiene un modelo que es oral, o sea, que debemos oralizar absolutamente todo, y se trata de evitar todos estos temas escritos. Todo lo que tú quieras decir a nivel de jurisprudencia, doctrina o normativa, lo debes oralizar, no lo debes escribir. Gastas papel, gastas tu tiempo, y en realidad los fiscales o los jueces ni lo van, porque lo que ellos más detestan es que tú les hables de derecho. Porque tú has estudiado derecho, él estudió derecho, y tú le vuelves a hablar sobre derecho. Ni le van a tomar en consideración, ni van a tomar en consideración lo que tú estás escribiendo. Si le dices, según tal cosa, según la jurisprudencia tal, el delito de falsificación de documentos se concreta o se comete de tal forma. O sea, lo que ellos más detestan es que tú quieras darle clase de derecho porque ellos también lo conocen. Bueno, se entiende. Ojo que hay ciertas excepciones en que evidentemente uno sí debe exponer, porque ya depende de la habilidad de cada persona, que es muy importante, que se debe hacer de manera referencial, bastante incisivo en estos temas. Pero al momento de presentar, debemos ser sencillos, concretos, directos, al grano. Nuestro petitorio debe ser clarísimo, clarísimo. ¿Qué le pedimos? ¿Por qué le pedimos? Y en base a qué le pedimos también. Por eso ahí dice sencillez, credibilidad, suficiencia jurídica, flexibilidad. Por ejemplo, muchos abogados cometen el error, sobre todo cuando están empezando, presentar diversos elementos de convicción, y muchas veces son rechazados porque no señalan cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad en ese proceso del elemento de convicción que se está presentando para que pueda ser luego un medio de prueba. Y son rechazados. Bueno, un escrito solamente debe tener 4, 3 o 5 hojas suficiente. Todo lo que tú quieras transcribir respecto a una doctrina, jurisprudencia, en pie de página, porque los temas jurídicos, los operadores jurídicos lo conocen, pero lo que no conocen son los hechos. Y aparte no conocen las pruebas. Entonces, más o menos, nuestro escrito, nuestro planteamiento, el teoría del caso debe ir por ahí. Los hechos que desconocen las personas contra las cuales estamos luchando, las pruebas que también desconocen, pero los temas jurídicos sí lo conocen, así que debemos tenerlo de manera referencial. Y además, a la vista
a la vista un escrito con copy-pega de miles de jurisprudencia, de miles de citas de autores, de miles de citas de normas, es aburrido. Y lo que tú deberías querer en última instancia es que alguien que va a decidir sobre tu libertad se aburra al momento de leer cuál es la percepción de los hechos que tú tienes. Entonces debemos ser bien inteligentes para captar la atención de quien nos va a juzgar. Es por eso la importancia de la historia, de cómo nosotros vamos a contar la historia. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿saben de qué va el cuento de la Caperucita Roja? ¿Saben de qué va el cuento de los tres chanchitos? ¿Saben de qué va Aladino? ¿Saben de qué va la caricatura de Tom y Jerry? ¿Saben de qué va, no sé, cualquier otro anime, dibujo o cuento clásico? Ustedes lo van a recordar, han pasado 20, 30, 40, 50 años y siempre van a pasar los tiempos y lo van a recordar. ¿Por qué? Por cómo se cuenta la historia, por la simplicidad de contar la historia. Y eso es lo que nosotros debemos de lograr dentro de un juicio. De manera simple, convincente, que cale y que se entienda una historia. Si no sabemos contar, por eso está de moda los storytelling. Yo les recomiendo a ustedes, ahorita el boom son los podcasts. Los podcasts. Si tienen internet, tienen wifi, entren a Spotify, pongan podcast derecho, podcast de entrevista, todo. Podcast storytelling, te enseñan cómo deberías redactar una historia para que sea convincente. Muchos cometen el error de empezar a redactar una historia guardando lo más importante para el final. ¿Quién te asegura que un operador de justicia va a leer todo tu documento hasta el final, cuando estás redactando tus hechos? ¿Quién te asegura? Obviamente lo más importante es ponerlo primero, porque sí o sí va a tener que leer lo que está por encima, lo que está al inicio de tu historia. Si lo borras al final, se te acaba el tiempo, aburres, no te van a escuchar o cualquier cosa. Pero siempre lo más importante, adelante, de frente, al grano, sin la necesidad de tomarte media hora para llegar a lo más importante. Esto no es una película. Es en realidad, debemos captar la atención de un operador de justicia, sea fiscal, policía, juez, desde el primer momento en que tomamos conocimiento de los hechos. Bueno, por eso ahí están las características de la teoría del caso. Debe ser sencillo, simple, concreto, entendible, al grano. Debe ser creíble. O sea, lo que nosotros vamos a explicar debe por lo menos entenderse en base al sentido común, en base a la experiencia. Los hechos, para ser creíbles, deben tener un respaldo. ¿Cuáles son los respaldos? Los que están acá. Si tú cuentas los hechos, no son puntos de vista en realidad. No son como que opiniones. Los hechos deben de tener un respaldo. Y los respaldos siempre van a estar acompañados por testigos, peritos, documentos, objetos, para que puedan ser creíbles. Debemos tener suficiencia jurídica, los hechos deben tener suficiencia jurídica, nuestra teoría del caso debe ser suficientemente respetado a nivel jurídico. Debemos saber qué normativa del derecho estamos aplicando para defender a nuestro patrocinado. Y debe ser flexible. Miguel, ¿por qué debe ser la teoría del caso flexible y único? ¿No se contradice? No, no se contradice. Tu teoría del caso siempre va a ser única porque va a tener una sola versión. Pero va a ser flexible porque esta versión se va a ir adaptando al desarrollo del proceso. En etapa de investigación preliminar, cuando está formalizada, cuando se acusa, cuando se va al control de acusación, control de sobreseimiento, cuando se dicta auto de enjuiciamiento, cuando se va a juicio oral, cuando se va a la etapa de juzgamiento,
Tu teoría del caso es única, pero sería ilógico que tu teoría del caso no se haya adaptado al desarrollo y al proceso desde que inició la investigación. Desde que inició la investigación tú vas a ir escarbando y te vas a ir dando cuenta de que muchas cosas que en realidad tú que pensabas saber, en realidad no las sabes. Te vas a dar cuenta que no cuentas con los medios de prueba, te vas a dar cuenta que los testigos no quieren testificar, te vas a dar cuenta que tu cliente te ha engañado, te vas a dar cuenta que tu teoría del caso debe adaptarse a una nueva etapa de investigación. O sea, la teoría del caso va a ir variando. Y esa hoja de ruta va a ir teniendo parches, va a ir teniendo huecos. Y es totalmente normal. No es que como tú empieces la defensa legal, es como deberías terminarla, ¿no? Todo esto va a ir variando. Entonces, muchachos, ya tenemos clarísimo cuál es la estructura, ya tenemos cuáles son las 5 características básicas de la teoría del caso. Yo les decía al inicio, y justamente el libro del doctor Frank Almanza habla de las técnicas de investigación y de la argumentación. La argumentación puede ser oral y puede ser escrita. Y en ambos casos, una argumentación debe ser lógica, razonable, contundente y creíble. Estamos hablando de la argumentación, no estamos hablando de la teoría del caso. Pero ambas, obviamente, se van sumando una a cada una. Cuando ya tú argumentes cuál es tu punto de tu teoría del caso, cuál es tu estrategia de defensa en juicio oral, al momento de argumentar oralmente la defensa de tu patrocinado, tiene que obviamente tener una secuencia lógica, debe ser totalmente razonable, debe ser contundente. O sea, debes creer en tu caso y hablar de tal forma que puedas convencer a esa persona. Y además debe ser creíble. Creíble no es aquella persona que es a la mera al momento de hablarte. Creíble es la persona que te habla con respaldos y medios probatorios, respaldando cada hecho que te va diciendo en base a un medio probatorio. Si tú cuentas con estas características últimas, de ser lógico, razonable, contundente y creíble, vas a tener un argumento buenazo. Y en realidad, los mejores deseos para el juicio oral, porque has hecho muy buen trabajo. Ahora, lo que yo les comento es una chambaza. Es una chambaza. Es una chambaza porque implica organizarse debidamente. Y muchos abogados no son organizados. Muchos abogados dicen, ¿qué voy a hacer con la teoría del caso? No, la teoría del caso la tengo acá, en la cabeza. Ya, que los que tengan tiempo hagan su teoría del caso. Más cuando tú tienes un caso, tienes un expediente, en la primera hoja del expediente debe estar tu teoría del caso. Porque muchas veces tu caso, si trabajas con otras personas, tu caso no lo conoces solamente tú y la persona que está trabajando. En algún momento la persona que está trabajando contigo, si es un caso grande, va a dejar de trabajar contigo, se va a ir. Y la que viene a reemplazarle o la que va a adoptar su puesto va a tener que saber también lo que se ha hecho en un caso. Y sería una pérdida de tiempo para ti, para el equipo y para la persona volver a juntarse, volver a explicar, no, todo en la teoría del caso. ¿Ya ves cómo te facilita la vida? ¿Sabes qué? Lee la teoría del caso que está en la primera hoja del expediente sobre violación sexual, homicidio, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, financiamiento del terrorismo, colusión o lo que fuese, y está. En las dos primeras caras está nuestra teoría del caso totalmente armadita. Ahí, léelo y vas a saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahora, la teoría del caso no va a ser la misma, pues, desde que se empezaron las diligencias preliminares. La teoría del caso, como les dije, que era una de las características, va a ser flexible. No le vas a mandar a leer un documento que desde que se inició la investigación no ha variado en lo absoluto. Esa teoría del caso es flexible porque día a día se va mejorando con las nuevas cosas que van ingresando a la propia investigación, con los nuevos documentos que se han obtenido y demás. Entonces,
previo a terminar, y ya como consejo final, porque ya nos estamos acercando a la hora final. Miguel, ya me has explicado en base a un caso chiquito, falsificación de documentos, qué es lo que debo hacer. Pero Miguel, mira, yo soy un crack en el derecho penal. A mí me llegan casos de corrupción de funcionarios, casos contra los ministerios de justicia, casos de lavado de activos, casos transnacionales. Yo defiendo empresas. Miguel, ¿te vería el caso hacerlo en un casito de hurto, robo, falsificación de documentos, estafa, cuando solamente los actores procesales son dos o tres? Pero es un tema donde yo tengo 30 personas involucradas. Es un tema grande, es un caso emblemático, sale en Justicia TV. ¿Cómo puedo hacer mi teoría del caso? Miguel, un ejemplo. Yo tengo, porque los casos emblemáticos son así. Tu casito chiquitito puede tener folios, no sé, de 500 hojas, y un caso emblemático tiene 500 tomos. Y cada tomo tiene 200 páginas. O sea, son 500 tomos, bueno, creo que estoy exagerando, pero pueden ser como 100, 200 tomos. Y cada 100, 150 páginas. Imagínate, pues, multiplicar tus 200 tomos por 200 páginas, imagínate todo lo que tienes que leer. Pero debes ser inteligente, debes saber cuáles son los hechos penalmente relevantes. Todo eso hemos explicado. Entonces, si tú tienes un caso tan grande, debes tener inteligencia para poder plasmar una buena teoría del caso. En base a todo lo que hemos hablado, yo le he dado los pasos precisos que uno debe conocer para saber cómo implementar dentro de su estudio jurídico, si eres independiente o si eres parte del Ministerio Público, cómo implementar adecuadamente una teoría del caso. Es más, para darles un ejemplo, no sé si pueda, Reader, no sé si me pueden decir si se puede visualizar mi Word. Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto, perfecto. Mire, acá tenemos un ejemplo de lo que puede ser un básico planteamiento. Falta más argumentos, pero lo que le quiero mostrar con este ejemplo es que, sí, pues, caso, los clonadores de órganos vitales. Este es el caso, debe estar obviamente la carpeta fiscal, la fiscalía, el fiscal, el delito, todo lo que se tiene, todos los datos. Después debe venir la estructura y cuál es tu percepción a futuro que tienes sobre el caso. Pero cuando es un caso grande, lo que nosotros, bueno, lo que ya en base a mi experiencia podría yo recomendarle, porque uno debe conocer el caso al revés y al derecho. Al revés y al derecho. Todo lo que se viene siendo un caso, debe conocerlo. Por ejemplo, se arman muchos files de declaraciones. Acá hay un file de declaraciones que puede tener, no sé, 30 declaraciones, 40 declaraciones, y ustedes así lo pueden hacer con todos sus casos. Se llama mapeo de casos. Mapeo de casos. En este caso, en este Word particular sería mapeo de declaraciones. Porque tú vas a poner quién es el declarante, cuáles son las preguntas relevantes que le hicieron y cuáles son las observaciones. Pero, y mira, acá está declarante Juan Carlos Becerra Jara. ¿Quién es? Fundador de la organización política Diálogo Vegetal. ¿Dónde está su organización? Hojas tal. Aquí está. ¿Cuáles son las preguntas relevantes que se le hicieron? La pregunta 11. La pregunta 23. Y acá en las observaciones tú puedes poner la misma. Pero es un mapeo, hoja por hoja. Eso sí es una chamba, porque tienes que trabajar con tu equipo de trabajo. Eso es un caso grande, no es trabajarlo solo, a menos que sea tu único caso. Esto puede variar, le puedes poner folio y documento. Acá van a estar los documentos, siempre van a estar con el folio. ¿Qué dice el documento y cuáles son tus percepciones sobre el documento? Esto lo debes hacer en Word por todo tu caso. ¿Por qué? Porque te facilita la vida. Cuando después tú quieras iniciar una defensa dentro del juicio oral, les vuelvo a repetir, tienes que tener total conocimiento de tu caso.
Y no vas a ir, pues, a los 200 expedientes con los 200 folios cada uno a buscar uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. No, pues, es una pérdida de tiempo. Estratégicamente hablando, te vas a ir al fracaso, vas a perder tiempo, se te va a pasar la fecha y no vas a poder demostrar lo que en realidad quieres demostrar en base a tu caso. Debes ser inteligente, ya la experiencia te va a decir cuáles son los hechos relevantes, transcribir todos los hechos relevantes con folios y todo. Esta declaración está en tal folio, en la pregunta tal dijo tal cosa, y mi observación y percepción es tal cosa. Y todo está en tu Word. En un Word tú pones Control-F y te sale el buscador y tú buscas, ¿qué palabra quieres encontrar? Te bota. Momento, buscas momento y te bota. Momento, ya sabes. Y más o menos ya sabes dónde está ubicado, pues. Pones folio tal, ya vas ubicando en qué folio quieres encontrar. Pones declaración, no sé, de una determinada persona, ya te bota al toque qué es lo que dijo, lo dijo. Ya tienes todo esquematizado, ya tienes todo digitalizado y la vida se te va a hacer muchísimo más fácil para poder ejercer una buena defensa. Entonces, las conclusiones, ¿cuáles serían? Las conclusiones ya creo que van a caer de madura, porque hemos hablado todos estos temas, todos estos 6 temas, 5 temas. Ya sabemos cuál es el modelo del Código Procesal. Primera conclusión, nuestro Código Procesal tiene el modelo europeo continental, no un modelo anglosajón. En base a eso, debemos nosotros estructurar nuestra teoría del caso en base al modelo que sigue nuestro Código Procesal. Segunda conclusión, ya sabemos cuáles son los libros que debemos leer si queremos aumentar nuestros conocimientos en teoría del caso y las técnicas de litigación oral, conjuntamente con la argumentación. Ya sabemos cuál es la importancia de la teoría del caso, para qué sirve. Es una herramienta que nos va a ayudar, es una herramienta estratégica que nos va a ayudar a demostrar a futuro en juicio oral cuál va a ser nuestra versión de los hechos. Ya sabemos cuáles son las estructuras de la teoría del caso, que tiene una estructura fáctica, tiene una estructura jurídica, tiene una estructura probatoria. Ya le hemos hablado. Ya hemos hablado también de las 5 categorías, de las 5 características que debe tener nuestra teoría del caso. Lo hemos dicho y lo hemos dejado muy, muy en claro. Debe ser sencilla, debe ser creíble, debe tener suficiencia probatoria, debe ser flexible y debe ser única. Y bueno, las conclusiones son las cositas que hemos hablado en este momento. Y con eso, Reader, exactamente, bueno, me he pasado 2 minutitos, terminaríamos la sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta, rapidísimo, porque no sé si el día de hoy también haya una clase siguiente. Pero con eso estaríamos terminando la sesión de hoy, Reader. Gracias, estimado doctor. Sí, por favor, no sé si cabe la posibilidad, la última pregunta con el doctor Leonel, por favor. Sí, claro. Excelente. Doctor Leonel, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. ¿Ya está activo su audio? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, claro. Adelante, Leonel. Sí, la pregunta práctica, como ha sido su exposición y se agradece por su exposición. Usted hizo mención a que el objetivo de la teoría del caso es llegar a la verdad. En un caso, sigamos por ejemplo de la estafa, donde el cliente, el imputado a que uno defiende, le imputan haber falsificado un documento, tiene el documento original, lo tiene él en su poder, el imputado, y el fiscal se pide que se presente, y no lo quiere presentar por el temor que existe de que podrían, mediante un peritaje de oficio, salir cualquier cosa menos la verdad. La pregunta es, ¿se sugiere presentar el documento original al imputado? No entendí muy bien, Leonel. ¿Quién tiene en su posición, quién tiene, bueno, dentro de sus arcas el documento original? El imputado, el investigado. Ya. Y al momento que el fiscal, en su momento le pida entregar el documento para que sea objeto de una pericia, la pregunta es si conviene entregarlo o no. Ya,
pero ¿por qué no entregarlo si en realidad demostraría? O sea, si el investigado tiene el documento original y el fiscal le pide, si tú tienes el documento original presente, es más, dentro de las diligencias de la propia fiscalía, para cotejar los documentos, para cotejar las firmas, el fiscal te solicita a ti que tú presentes un documento original para que esos dos documentos vayan a pasar por el peritaje grafotécnico de oficio y se haga el peritaje respectivo para que para que se llegue a una conclusión de que si efectivamente el documento original, la firma del documento original es la misma o 99% similar a la que supuestamente se ha falsificado. Si no se entrega el documento original, ¿en base a qué se va a hacer la pericia? Por eso le decía, si no se entrega y no hay pericia, no va a haber condena. O no va a haber imputación. Exacto, no va a haber imputación. En principio no habría ningún tipo de imputación. Pero si no lo quiere entregar, o sea, el fiscal no sabe, en principio, yo estoy asumiendo, el fiscal no sabe que esa persona tiene el documento original. Claro que no. Porque la persona dice, le puede decir, no, pues yo no lo tengo, no lo quiero presentar, yo no lo tengo para mi teoría del caso, según mi abogado me ha dicho que debo decir que yo no tengo para que no se pueda hacer una pericia, a pesar de que la fiscalía me lo ha solicitado, me lo ha pedido. Ahora, excepcionalmente, ya con la intención de la búsqueda, la verdad que más o menos creo que por ahí va tu pregunta, la firma de esa persona no solamente está en ese contrato, la firma de esa persona está, y en donde están todas las firmas, están en la RENIEC. Si tú quieres obtener la firma original de esa persona y negligentemente o porque no quiere aportar en el proceso o en la investigación, no quiere pasar el documento contractual que va a evidenciar que efectivamente se ha cometido un delito, vete a la RENIEC. Vete a la RENIEC, solicita, eso lo puede hacer un perito de parte. Si tú quieres continuar adelante con la investigación, contrata a tu perito de parte se va a la RENIEC, obtiene su firma de la RENIEC, que se entiende que es la firma original, porque obviamente cuando tú vas a sacar tu documento de identidad, tienes que firmar y tienes que poner tu huella dactilar. Y el perito tiene acceso, porque obviamente por su trabajo tiene acceso a esa documentación pública donde está tu firma y donde está tu huella dactilar, y en base a eso hace la pericia. En base a eso puede hacer tranquilamente la pericia porque es un documento que en principio la huella dactilar es original y la firma también es original. En base a eso, ese documento de contrastación hace su peritaje y se presenta como elemento de convicción dentro de la investigación, en donde se da la conclusión de que efectivamente la firma que está en el contrato, que no lo tenemos de forma original, pero lo hemos hecho con la firma que está en la RENIEC y su huella dactilar, se puede hacer la pericia grafotécnica y la papiloscópica, y se puede llegar a la conclusión de que efectivamente son las mismas presentes y es un elemento de convicción. Y con una copia simple del documento. ¿Cómo? Con una copia simple del documento supuestamente falsificado. Exacto, sí, no. Es más, hay muchas personas, ya es una apreciación mía, hay muchas personas y muchos abogados que se limitan a presentar estos documentos porque tienen miedo a que la fiscal los rechace. Arriésgate, hermano, arriésgate. Si te lo rechaza, te lo rechaza. Pero ya está en la forma en cómo tú puedes persuadir, o por lo menos ya presentaste la documentación, entonces sea fotocopia, sea original, sea lo que fuera, ya tienes un documento. Además, el peritaje se puede hacer tranquilamente sobre una copia. Yo he hecho peritajes incluso sobre fotos, no habría ningún problema. Si el fiscal te lo quiere rechazar, que te lo rechaza. Pero tú ya presentaste, porque es la única forma que tú tienes de poder evidenciar que lo que tú estás diciendo es verdad. Y eso forma parte del caso. Bueno, muchas gracias. Acá, Leonel, a ti. Excelente, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta más. ¿Se puede? Adelante, claro. Excelente, doctor Carlos. Muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Está activo su audio. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Gracias por su brillante exposición. La pregunta es, en el caso del actor civil,
Fundamentalmente el actor civil va a seguir las mismas características porque los hechos son inmutables y la relación, por lo que va a buscar es la probanza de la reparación civil. O sea, va a cumplir con los parámetros de las características propias de la teoría del caso, ¿no? Quisiera que profundice un poco más sobre ello, por favor. Sí, claro. En realidad siempre se tiene la idea de que... Gracias por la respuesta. Siempre se tiene la idea de que el actor civil solamente es un sujeto procesal que, que, que podría solamente limitarse a la reparación civil. O sea, te están investigando a ti, quien es el titular de la acción penal es el Ministerio Público, pero yo como actor civil solamente estoy acá porque quiero el dinero, porque quiero la plata o porque quiero la reparación. Pero en realidad no necesariamente es así. Si un actor civil quiere actuar debidamente, considero que el apoyo, porque muchas veces el agraviado también termina siendo el actor civil, porque es la persona que va a recibir una indemnización por los hechos que se puedan demostrar a futuro. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, yo considero que el actor civil también debería tener una teoría del caso no tan exigente como la del fiscal o de la parte de la defensa técnica, pero sí, la finalidad es que debería ser una suerte de apoyo al titular de la acción penal para que se pueda concretar los hechos en materia de investigación. Y está ahí también para dar su punto de vista respecto de la posición que pueda adoptar la fiscalía. Si es que la fiscalía no está presentando los medios de prueba que considere necesario, el actor civil lo puede hacer, se puede meter también ahí. Entonces, como que darle un empujón adicional al fiscal para que la teoría del caso de parte del Ministerio Público, de parte del agraviado, de parte del actor civil, también pueda concretarse de manera correcta. Excelente, doctor. Y culminamos con el doctor Eddie. Doctor Eddie, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis, activo su audio. Gracias, doctor. Primeramente, felicitarlo al doctor Luyo por una exposición muy educativa. Quisiera, por favor, que pudiera orientarme en esta parte. Hemos hablado hoy día sobre la teoría del caso. ¿Qué diferencia le encuentra a la teoría del delito con la teoría del caso? Eso sería, doctor. Ya. Sí, en algún momento lo expliqué, que en realidad la teoría del delito es... es más, se hacen cursos diplomados especializados en teoría del delito. Pero yo dije que la teoría del caso es muy distinta a la teoría del delito, porque la teoría del caso, como lo hemos nosotros explicado, es la estrategia primigenia que cualquier abogado o representante del Ministerio Público debe concretar de forma concisa, de forma sencilla, de forma flexible, de forma única, de forma jurídica, con la finalidad de poder demostrar a futuro, con evidentes medios de prueba, con evidentes medios probatorios, que su posición respecto de los hechos acontecidos en un pasado son los verdaderos. En base a eso, tú vas a hacer una solicitud al juez para que posiblemente eximan de la responsabilidad penal de tu investigado. Esa es la teoría del caso. ¿Cómo yo voy a concretar la defensa de mi patrocinado o la defensa de mi cliente? Ahora, la teoría del delito es algo totalmente distinto. La teoría del delito es cómo está básicamente estructurado el delito. Un delito, para que un delito pueda ser imputado a una determinada persona, debe cumplir 3 características. De ser típico, antijurídico y culpable. Eso es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo vamos a hablar del injusto penal, de la tipicidad, de la tipicidad, de la culpabilidad? O sea, ya, eso es algo totalmente, es un tema muchísimo más dogmático
sobre cómo está estructurado y cómo se configura un delito. Es una acción humana, tiene que ser típico, que tiene que estar en el Código Penal, no deben haber causales de disculpación y tiene que haber una causal tiene que haber un elemento de causalidad. Entonces, si se configuran todos estos elementos de la estructura configurativa del tipo delictivo, por ejemplo, estafa, robo, hurto, crimen organizado, lo que fuese, entonces recién nosotros podríamos decir que se ha cometido este delito. Pero esa es una discusión más dogmática de cómo el delito está estructurado y cómo el delito podría configurarse, que es totalmente distinto a la teoría del caso. Eso sería. Muchas gracias por la pregunta, porque muchas personas sí confunden teoría del caso con teoría del delito. Excelente, doctor. Doctor, la última nos dice una doctora, si puede, por favor, decirnos nuevamente referente a los libros que nos está recomendando, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Miren, no son libros antiquísimos, son libros del 2021. Muchas veces sí, muchas veces algunas personas tienen la intención de conocer un poco más sobre los temas, pero se van a internet y ponen litigación oral y les salen libros hasta por montón. Artículos también hasta por montón, pero no, yo les recomiendo esto, que yo los he leído todos y son muy ilustrativos, muy bien redactados, muy bien argumentados y te sirven de verdad para seguir profundizando en estos temas. El primero es el de Frank Almanza, Litigación y Argumentación en el Centro de Lima. Originales están entre 70 y 90 soles, dependiendo de dónde lo puedas encontrar. Las técnicas de litigación oral también del 2021, es una serie de artículos, está de Huachaca Sánchez, Leonardo Moreno Holman, está Martín Verdugo, Moreno Nieves y Juan Carlos Portugal. Son artículos y libros últimos. El otro este sí es uno extranjero, lo pueden encontrar también en el Centro de Lima, Estrategias y Tácticas de Litigación. Y el último no sé por qué no ha salido ahí en las presentaciones, pero el último libro es Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales. Es un libro también internacional de la editorial Tirant y Blanche. Lo buscas en internet nada más, no sé si se puede ver, yo lo tengo acá. Sí, ahí se ve, ahí está el libro. Ese es uno negro, de tapa negra, con plomo. Y eso sería Reader. No sé si hay alguna otra pregunta o ya terminamos. Doctor, tenemos el doctor Carlos. No sé si pudiera, por favor. Carlos Eduardo Torres Macedo, adelante. Doctor Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. ¿Está activo su audio? Creo que sí. A ver, doctor Carlos. Hola. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, gracias por el pase y felicitar al doctor por su exposición. Doctor, en el caso de la Fiscalía que presenta en su momento tipificaciones alternativas con su teoría del caso, ¿eso vulneraría el tema de la igualdad de armas en relación a la defensa técnica por la parte investigada? ¿Qué comentario merece al respecto? No sé si puedes responderme, por favor. ¿No puedes nuevamente señalar la pregunta? Sí, en relación a las tipificaciones alternativas que plantea el Ministerio Público, ello vulneraría un tema del principio de igualdad de armas en relación a su teoría del caso con la defensa del investigado. ¿Qué comentario le merece ello? Claro que sí, justamente, gracias por la pregunta. La semana pasada hablamos de la tutela de derecho. De hecho, cuando una fiscalía inicia y apertura su investigación,
la fiscalía está como cazando brujas, o sea, está de pe. Cuando apertura las diligencias preliminares, todavía no sabe lo que va a encontrar, pero llama a declarar, solicita, no sé, constataciones policiales, solicita videos, solicita un montón de cosas para saber más o menos qué hay. Hasta el momento, cuando apertura la investigación, es totalmente evidente que no va a tener conocimiento de cuáles son los hechos en concreto que se están imputando. Esto va a ir variando. Cuando ya se formaliza la investigación, ya por lo menos debe tener claro, hasta antes de la acusación, debe tener obviamente ya identificado, es más, tú revisas tu código penal y puedes verificar cuáles son los elementos que la fiscalía necesita tener para formalizar una investigación. No es que pueda tener, no es que tú te puedas ser pasible de imputación de robo, de estafa y de tráfico ilícito de drogas. Y tú no sabes de qué defenderte porque solamente te explican la comisión de los tipos delictivos, pero ni siquiera te dicen cuáles son los hechos que en realidad tú has cometido para que tú puedas defenderte. Y eso es justamente lo que hablamos, una tutela de derechos. La clase pasada, la primera clase, fue en donde nosotros hablamos cuáles son los presupuestos para que una persona pueda interponer una tutela de derechos. Y si efectivamente tú no sabes qué es lo que el fiscal te está imputando, solicítale primero oye, dime de una vez qué delito me vas a imputar para yo poder defenderme. Si tú me vas a imputar cualquier tipo de delito y no me das ni siquiera los fundamentos de hecho y derecho, ¿yo cómo me voy a defender? Una tutela de derechos. Si tú no me especificas bien lo que me estás imputando, yo me voy frente al juez a pedir una tutela de derecho para que tú me hagas una imputación concreta, concisa, determinada, sobre lo que en realidad me vas a imputar. De lo contrario, evidentemente se vulnera la igualdad de armas, porque tú no sabes de qué defenderte. Y eso es lo que también lo conversamos en esta clase, que nosotros no siempre debemos asumir que todo lo que dice la fiscalía es verdad. Para eso hay un montón de causales normativas que nosotros podemos como que gatillar para que el fiscal respete debidamente cuáles son las partes del proceso. Y evidentemente nosotros no nos vemos vulnerados con este tipo de actitudes de parte del titular de la acción penal. Eso sería. Excelente, doctor. Doctor Wilder, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Buenas noches. Una consulta, doctor. El caso que está explicando usted, en el transcurso del caso se presenta un testigo clave a favor del que lo denuncia. ¿Se le puede agregar en la carpeta fiscal? Sí, claro que sí. En los temas de investigación, claro que los puedes agregar. Y luego, después cuando el proceso sigue continuando, si tú has tomado conocimiento de que recién hay un testigo clave que quiere declarar, lo argumentas, lo solicitas, pides su declaración, la insertas. Es más, yo sugeriría una declaración jurada de la parte, notariada, la presentas en la investigación, y luego de eso, de que has presentado su declaración jurada, para no esperar que se programe fecha y hora de declaración de ese testigo, que es muy importante, presenta su declaración jurada, dejas constancia de todo lo que él está diciendo, y más aún una declaración jurada notariada, y después pides, en base a la declaración jurada que yo he presentado, solicito ese programa de fecha y hora para que este testigo clave, que recién hemos tomado conocimiento de que está involucrado en esta investigación y sabe respecto a los hechos delictivos, declare. Y lo metes al proceso sin ningún problema. Doctor, la última pregunta. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Ya, la última pregunta. Si en caso que ese testigo clave salga a última hora y la fiscal o el juez diga no se puede agregar en ese caso porque ya está iniciado, ya está ahí. No,
no te lo pueden negar. Si es que evidentemente ha salido a última hora y tú tomas conocimiento de que el testigo recién ha aparecido, tienes tú que solicitarlo. Si está dentro de la investigación, claro, y si el fiscal no te hace caso, te vas a una tutela de derechos y le pides al fiscal, le pides al juez que te acceda a ese testigo, porque evidentemente va a demostrar que el delito que se está investigando en realidad no se ha podido concretar. Pero como te digo, para no esperar que el testigo declare de manera presencial o virtual, redacta una declaración jurada donde el testigo está declarando bajo juramento lo que sabe respecto de los hechos investigados y presenta esa declaración jurada. Luego de eso, en vista a la declaración jurada que se ha presentado, solicitas que lo llamen a declarar. Ya, doctor, gracias. Disculpa la pregunta. No te preocupes. Perfecto.